Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 126.960 suscriptores. Falta muy poquito para 127.000, así que le agradeceremos a todos los amigos, aquellos que no se han suscrito todavía, que lo hagan o que se lo pidan a sus amigos que se suscriban. También queremos agradecer a todos aquellos que se han sumado al canal y que nos han hecho donativos, porque saben que gracias a eso, gracias a sus aportes por Patreon o PayPal o Western Union, podemos seguir adelante. Hoy es un programón con Pablo Dávoli. ¿Por qué esta imagen? Esta imagen ninguno se parece ni a Pablo ni a mí. Monseñor Fulton Sheen, el obispo de la izquierda, y Bella Dodd, una antigua agente comunista ítalo-norteamericana que infiltró a 1.100 comunistas en los seminarios de Estados Unidos alrededor de la década de 1930. Vamos a la apertura del programa y ya estamos con Pablo Dávoli. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patricio? Buenas tardes. Tratá de subir un poquito el micrófono, que yo te escucho bajito. Igual te voy a pedir a la gente que me confirme cómo te escucha. Veamos lo siguiente. La iglesia, si se quiere, podemos decir que está infiltrada desde la última cena, ¿no? Judas Iscariote por 30 monedas, o porque creía que era lo mejor, o porque, viste, siempre está el que lo quiere corregir a Dios. Dice, no, en realidad vos tendrías que haber hecho esto. Siempre me acuerdo de aquella frase que decía un poco en Sorna Perón, decía, cada uno se tiene que hacer responsable, porque si Dios se bajara todos los días a arreglar nuestros problemas, un día terminaríamos perdiendo el respeto y no faltaría el tonto que lo quisiera sustituir. Bueno, entonces desde Judas Iscariote la iglesia ha sido infiltrada. Ahora, evidentemente ha tenido épocas con mucha mayor infiltración. Hay congregaciones que son muy discutidas desde su origen. Hay gente que discute a los jesuitas de su origen. Pero ya vemos que a mediados del siglo XIX las logias deciden infiltrar a la iglesia y se meten ya en los seminarios porque decían, bueno, no había alcanzado con Lutero, no había alcanzado con el Cisma Oriente, había que hacer otra cosa y había que meterse dentro de la iglesia. Cuando asume el cardenal Sarto, con el nombre de Pío X, él es elegido en lugar del cardenal Rampolla, que según el emperador austrohúngaro era un infiltrado de la masonería. Entonces, como tenía derecho de veto, el cardenal de Cracovia, que representaba los intereses del emperador austrohúngaro, veta la elección de Rampolla. Sobre Rampolla hubo discusiones si sí o si no, pero la cuestión es que los papas que siguieron a Pío X, el caso de Benedicto XV, eran un poco más de la línea de Rampolla, eran un poco más liberales. Y eso llevó luego a una degradación de la iglesia, como hemos terminado ahora con el Concilio Vaticano II. Ahora, además de eso, vemos profecías, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, la Virgen de la Salette, que se le aparece a los niños en Francia a mediados del siglo XIX y advierte, dice que la iglesia, los sacerdotes pecarán muchísimo. Habla de cueva de inmundicias, incluso dice algo muy fuerte la Virgen de la Salette. Dice, Roma perderá la fe y será sede del anticristo. Fíjate que caramba, es fuerte decir eso, ¿no es cierto? Y sin embargo lo dijo. Y luego de las apariciones de la Salette, tenemos numerosas apariciones. Hay una en Esquioga, en España, donde también la Virgen. Acá tenemos algunas imágenes de la Salette. Estos son los chicos de la Salette. Melania es la jovencita de la Salette, que dice que la ven llorar a la Virgen. Tenemos la imagen de Fátima. Fátima habla de Rusia, que Rusia esparcirá los pecados por el mundo. Ellos ni siquiera sabían que era Rusia, que era un país. Pensaban, dice, debe ser una señora muy mala. Pero también tenemos la Virgen de Esquioga,
que por el año 1931, en plena Segunda República, advierte que en 5 años más va a haber una guerra civil. Y dicho hecho, se produce una guerra civil en España. Entonces, y lo más notorio es lo de Garabandal, ya que, por supuesto, hay algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de éxtasis donde se ven, o la comunión, donde el ángel le habría llevado la comunión. Acá están las imágenes también de las niñas videntes. Lo concreto, lo que sí sabemos a partir de la confesión de Bela Dodd, es que hubo una infiltración comunista en el Vaticano a mediados de los años 30, ¿no? 1930 puede ser. Mira, Patricio, aparentemente la operación, porque en definitiva se trató de una operación de gran escala y de largo aliento, abarcó los años 30 principalmente, que es cuando se inicia, pero también los años 40. Vale decir que, digamos, abarcó prácticamente 20 años y se la conoció con el nombre de Operación Mano Extendida. Esto de acuerdo no solo con las revelaciones de Bela Dodd, sino también, digamos, conforme a los archivos soviéticos que fueron desclasificados con posterioridad a la implosión de la Unión Soviética. Hay un autor, mira, yo acá tengo un artículo que escribí hace varios años atrás que se llama Caballo de Troya Rojo, que le dediqué a este tema. Lo tengo aquí a modo de machete, de apunte, porque, para no errar en la precisión que requieren ciertos datos. Hay un autor... Mostrarnos la tapa, a ver si la conseguimos en Google. No, es un artículo que se llama Caballo de Troya Rojo, que está en mi página web, que es pablodavoli.com.ar, ahí se puede descargar en forma gratuita. Y ahí, en ese artículo, entre otros, amén de hablar de la doctora Dodd, de María Asunta Isabella Villono, porque era de origen italiano, como bien señalaste vos, emigra a los Estados Unidos de pequeña, había nacido en 1904, fallece en 1969, se la conoce como Bela Dodd por Isabella, Bela. Pero hay otro autor, Herbert Romerstein, que escribe un libro de Venona Secrets, en donde él compulsa los archivos desclasificados de la ex Unión Soviética y corrobora la existencia de esta operación Mano Extendida, que habría abarcado los años, que abarcó en efecto los años 30 y 40. Una precisión importante, Pato, es la siguiente. Nosotros hemos, por lo menos en Argentina, por lo menos yo, y me imagino que será también tu caso, pero todas estas revelaciones de Bela Dodd en gran medida se han hecho conocidas a partir de, en primer lugar, a partir de su propio libro, School of Darkness, Escuela de Tinieblas o Escuela de Oscuridad. Es un libro que ella escribe una vez que se va del Partido Comunista Estadounidense, y escribe este libro en 1954, mejor dicho, lo publica en 1954. Esa es una primera fuente. El propio libro de Bela Dodd, de su propia autoría. La segunda fuente es todo su testimonio de primera mano, su testimonio experto en la Comisión de Investigación de Actividades Antiestadounidenses o Antiamericanas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en los años 50. Muy conocida también, un comité de investigación de los representantes, es decir, de los diputados estadounidenses en los años 50, donde ella hace también estas revelaciones. La aparición del senador McCarthy, ¿puede ser? Claro, es la época del macartismo y de hecho es un comité en donde McCarthy, en definitiva, también desde el Senado, no desde la Cámara de Representantes, va a replicar estas investigaciones. ¿Sí? Es la etapa del macartismo y recordemos que McCarthy tenía como secretario, como adláter de él, a un muy joven Richard Nixon, ¿no? Que después va a ser presidente y un malogrado presidente de Estados Unidos que tiene que renunciar. Pero para no desviarnos, una tercera fuente son las revelaciones que en privado, y después ella comenta, le hace Bela Dodd a una persona muy importante que es Alicia von Hildebrand, nada menos que la teóloga, pero esposa del famoso teólogo Dietrich von Hildebrand, que es aquel hombre que habló con Pablo VI también del problema de la infiltración y de las herejías en la Iglesia Católica en los años 60.
concretamente en el año 65. Von Hildebrand, al no encontrar eco, hace todo un informe. Después Pablo VI le va a terminar diciendo al sobrino de von Hildebrand, que era embajador de Alemania ante la Santa Sede, le va a terminar diciendo que era un informe muy duro. Pero bueno, ahí tenemos otra línea, ¿no? O sea, Bela Dodd que logra es una respuesta hablar. muy sospechosa de Pablo VI. Sí, hay un libro de von Hildebrand que yo quiero traer a colación. Este no lo menciono en mi artículo. Mi artículo tiene unas 20 páginas, o sea, es un estudio resumido. Von Hildebrand hace un estudio muy bueno de todos estos cambios doctrinarios que muchas veces rayaban la herejía o habilitaban interpretaciones abiertamente heréticas en su ambigüedad, en el libro El caballo de Troya en la ciudad de Dios. El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Bueno, y la mujer de von Hildebrand, también teóloga, una mujer que aparte vivió hasta hace relativamente poco. Sí. A principios del 2000 seguían publicando libros. Ella conoció a Bela Dodd y de ahí viene algo que hablamos en privado, Patricio. Es von Hildebrand quien dice que Bela Dodd le comentó que había por lo menos 4 cardenales comunistas en el Vaticano. También va a ser von Hildebrand la que, explicando todo esto, diga, mire, lo mismo que dijiste vos, Pato. A ver, infiltración en la iglesia ha habido desde Judas Iscariote en adelante. Traidores ha habido desde Judas Iscariote en adelante. Y también, y esto se refería más que nada a los estadounidenses, a los católicos estadounidenses, que era donde ella vivía, también dice, la ingenuidad de los otros apóstoles muchas veces se ve reflejada en la ingenuidad frente a este tipo de maniobras y de traiciones de los católicos contemporáneos. Bueno, y finalmente hay una cuarta fuente, que es Willard Cleon Skousen, más conocido como W. Cleon Skousen, abogado, investigador del FBI de los Estados Unidos durante más de 15 años, del 35 al 51, si no mal recuerdo. Un hombre formado en la Universidad George Washington, un hombre que dirigió la revista, una revista policial famosa en los Estados Unidos, que se llamó Law and Order, o sea, ley y orden, docente de la Universidad de Brigham Young, o sea, estamos hablando de una persona muy preparada. Skousen escribe 2 libros. Y tengo entendido que él no era católico, tengo entendido que era una persona religiosa, pero que era mormón. Tengo entendido eso. Skousen escribe 2 libros. Un primer libro, en 1958, que se llamó The Naked Communist, es el comunista desnudo. Ese libro lo escribe en 1958. Y un segundo libro escribe Skousen en 1970, que es The Naked Capitalist, el capitalista desnudo. Hay una buena reseña de esos 2 libros en castellano en un libro de otro autor norteamericano contemporáneo, Alan B. Jones, que aquí en Argentina publicó la editorial Segunda Independencia, que creo que es de Santiago Roque Alonso, que se llama ¿Cómo funciona realmente el mundo? Y en ese libro hay 2 muy buenas reseñas de estas 2 obras. La segunda de ellas, la de 1970, The Naked Capitalist, es una suerte de respuesta crítica a lo que había revelado, en tono elogioso, Carroll Quigley, el mentor de Bill Clinton, entre otras cosas, en el libro Tragedia y Esperanza, publicado en el año 66, que es un libro revelador, todavía al día de hoy es revelador. Entonces son varias las fuentes por las cuales podemos hablar de lo que Bela Dodd dijo. Si yo tuviera que resumir cuáles son sus revelaciones más importantes, una es la que decís vos, la que dijiste vos y con la que presentaste este programa y por la que creo que me invitaste a este programa, que es decir, bueno, que hubo una operación denominada, según se supo después, mano extendida, de infiltración deliberada de la Iglesia Católica, que aparentemente es una operación que reclutó a 1.100, 1.200, de acuerdo con el testimonio de Dodd, 1.100, 1.200 comunistas, agentes comunistas que se infiltraron en seminarios y que finalmente llegaron a ser ordenados sacerdotes. Desde luego que son impostores. Ahora, ¿qué pasa? El tema es el siguiente, que para cuando Bela Dodd decide revelar todo esto en los años 50, muchos de ellos no solo eran sacerdotes, sino que además ocupaban cargos de alta jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica y fundamentalmente en la Iglesia Católica estadounidense. Esto es muy importante porque en otro
texto que escribí, que también es un trabajo de unas 20 y pico de páginas, que se llama The American Proposition, y con el programa La Brújula que hacemos con Lucas Carena, le hemos dedicado una edición del programa a The American Proposition. Hay todo un desembarco de lo que se conoce como americanismo, que va mucho más allá de este tema, digamos, que tiene que ver con la herejía americanista, en definitiva, que es de fines del siglo XIX, que fue condenada por León XIII, por San Pío X. Hay todo un desembarco del clero, del americanismo y de la influencia del clero norteamericano en Roma. Y de ahí hay un efecto expansivo, ¿no? Entonces, si bien la operación sí. Hay una buena influencia y una mala. Está por un lado el canal Spellman y Monsignor Fulton Sheen, que hacen grandes aportes a la iglesia, y hay un crecimiento muy grande. En los años 50 llegaba a haber 700.000 conversiones anuales al catolicismo. Además, el padre Cowling a principios de siglo, pero ya luego igualmente Pío XII no quería hablar del padre Cowling, medio como que, viste, Pío XII se llevaba muy bien con toda la línea ya norteamericana, incluso de Roosevelt y toda esa gente, ¿no es cierto? Y curiosamente con sectores bastante poco católicos, pero bueno, ese es otro detalle, tendrá que ver con la situación que a veces la iglesia tiene que a veces elegir el bando ganador para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Esa es la tesis que en algún artículo ha expresado o ha puesto de manifiesto Alberto Huela, que en definitiva, en el contexto que se generó del 45 en adelante, el anterior no era un contexto fácil, sin ningún lugar a dudas, pero que en el contexto del 45 en adelante, ciertamente que, sí, la Iglesia Católica entra, entra en una enorme desventaja, en una posición, de desventaja y, sí, de recibir hostigamientos, ¿no? No, de hecho le dicen en el 45, cuando termina la guerra, a Pío XII van y... un contexto favorable al catolicismo. El anterior era otro. Pero escuchame, Pablo, hubo gente con mucho poder que lo fue a ver a Pío XII y le dijo, la guerra la ganamos nosotros, ni Inglaterra, ni la Unión Soviética, nosotros, determinada gente. Y más le vale a la iglesia que se adapte a esto, porque si no va a ser destruida, ¿no? Y después ya vimos cómo la iglesia empezó a ceder en todas sus posiciones doctrinarias, ¿no? The American Proposition, de hecho, como nombre, es un nombre de una operación de la CIA, ¿no? Que también reclutó a grandes medios de comunicación como el grupo Time Life. O sea, estamos hablando de una operación de gran escala, no es simplemente una cuestión doctrinaria de algún sacerdote con alguna idea teológica herética o alguna posición doctrinaria herética. Fue algo que reclutó una serie de recursos, pero que lo traemos a colación porque consideramos que hay una más que probable conexión entre esta operación mano extendida más la operación de American Proposition, que es posterior. Y acá viene el segundo aporte de Dot, que es un aporte que han hecho muchos otros. Ella, en definitiva, viene desde su lugar a confirmarlo. Ella milita en el Partido Comunista desde finales de los años 20. Ojo que Dot es una persona particularmente inteligente, viniendo de una posición humilde, inmigrante estadounidense de origen italiano, inmigrante, se recibe de abogada, pero además comienza a dar clases en el Hunter College, donde mucho después va a dar clases Alicia von Hildebrand. Pero además Dot es miembro del Colegio de Abogados, de la asociación, el Bar de Abogados de Nueva York. No solo queda, en la cúpula del Partido Comunista Estadounidense, que era un partido político clandestino, sino que además Dot termina presidiendo el sindicato docente de Nueva York. O sea, era una persona muy activa, muy inteligente. Ella, en su adolescencia, en realidad en sus años mozos, en su juventud, era católica de formación, abraza el agnosticismo, finalmente abraza el marxismo, el ateísmo marxista, y va a volver al redil católico con la ayuda de Fulton Sheen, que vos hiciste muy bien en mencionarlo, recién en el 51. Pero la segunda revelación que va a hacer no es solamente de esta operación mano extendida, ella va a ser una segunda revelación hablando de una mega conspiración. Yo diría de un caballo de Troya dentro de otro caballo de Troya. ¿Por qué? Porque ella le cuenta a Skousen, que no en vano escribe primero The Naked Communist y después The Naked Capitalist. Ella le cuenta a Skousen lo siguiente. Dice, mire, yo empecé a sospechar. Yo era una comunista convencida, dice. Pero empecé a sospechar cuando advertí que al haber dificultades para la cúpula en Moscú, para darnos instrucciones sobre cómo proceder, nos decían que nos dirigiéramos al Waldorf Astoria
Y había 3 personas que se hacían presentes y que nos daban determinadas instrucciones supuestamente provisorias. Ella comienza a notar 2 cosas. En primer lugar, que estas 3 personas no eran comunistas, tampoco eran obreros, cosa que suele suceder. Pero que haya comunistas que no son obreros y obreros que no son comunistas. Eso, de hecho, no debería sorprender a nadie, sino que además, y acá está el dato llamativo, digamos, el dato de color o que llama la atención, que eran grandes magnates, eran grandes capitalistas y dentro del mundo capitalista, grandes magnates, o sea, hombres súper ricos. Pero además, lo que ella advertía es que lo que estas personas decían supuestamente con carácter supletorio, con carácter excepcional, provisional, Moscú lo cumplía a rajatabla. Con lo cual ella empieza a advertir que además se toman decisiones que no benefician al movimiento obrero o a las luchas obreras de aquella época. Entonces ella empieza a ver que la cúpula del Partido Comunista Estadounidense y esta gente que manejaba al Partido Comunista Estadounidense no parecía estar demasiado consustanciado o comprometido con aquello que declamaba que supuestamente era en favor de los obreros estadounidenses. Esto le genera rispideces dentro del partido, la expulsan del partido al final de los años, hacia fines de la década del 40, y es ahí donde ella hace su cambio y vuelve al redil católico con la ayuda de Fulton Sheen entre 1951 y 1952. Lo voy a leer textualmente. Dodd había concluido, y esto lo publica Skousen entrevistándole a ella, que la conspiración comunista es solo una rama de una conspiración mucho mayor. Esto es interesante porque Skousen lo da a conocer en el 58, son palabras de Bela Dodd reproducidas por él, pero si vos te pones a pensar en la época, de esto se habló abiertamente. Tenés el discurso del 27 de abril del 61 ante la Asociación de Editores de Prensa en Nueva York, también en el Waldorf Astoria del entonces presidente Kennedy, donde, a ver, es un discurso que es cierto que ha sido editado y parece mucho más conspirativo de lo que en rigor de verdad es, y esto hay que aclararlo. Es cierto que se refiere ante todo a la Unión Soviética y al contexto de Guerra Fría, eso es cierto, pero no menos cierto es, si uno compulsa el discurso completo, que Kennedy habla abiertamente de una conspiración de envergadura mundial que ha reclutado agentes y que implementa tácticas y maniobras y se mueve en el orden, en los órdenes más variados. El diplomático, operaciones de prensa, de inteligencia, militares, etc. O sea, una suerte, y habla, lo dice textualmente, de conspiración que él describe de gran escala, no solo en lo geográfico, sino en cuanto a la sofisticación de los recursos, los medios y las técnicas implementadas. Lo quiero traer a colación porque me parece que hace también a la descripción de un contexto en el que de otra manera nos cuesta situarnos. Volviendo a las palabras de Dodd, ella habla en definitiva, y esto lo trae a colación Skousen, sigo con las citas que hace él, de un misterioso superliderazgo. Es más, voy a leer textualmente, dice Skousen, la doctora Dodd contó que en varias ocasiones, cuando se trataban asuntos vitales que requerían respuesta urgente, el Partido Comunista de Estados Unidos tenía dificultades para recibir instrucciones de Moscú. Entonces ahí se da cuenta que se le había dicho que tenía que, en caso de emergencia, recurrir al edificio Waldorf Tower, en realidad el Waldorf Astoria, con cualquiera de las 3 personas designadas. Y la doctora Dodd se percató de que siempre que el partido obtenía instrucciones de alguno de estos 3 hombres, estas personas eran indefectiblemente ratificadas por Moscú, estas decisiones, perdón. Le extrañaba sobremanera el hecho de que ninguno de estos 3 contactos fuera ruso, tampoco eran comunistas, en realidad los 3 eran capitalistas norteamericanos con grandes fortunas. A ver, Pato, vos lo conocés bien el tema. Las relaciones subterráneas, manontropo, entre fuerzas del megacapitalismo o del supracapitalismo, porque termina siendo algo que va más allá, con las fuerzas del movimiento revolucionario de inspiración marxista, comunista, como se le quiera llamar. A ver, hay 1000 autores que vienen desde hace tiempo denunciándolas y analizándolas. Yo acá hago una reseña, podemos citar a Anthony Sutton, son todos autores muy distintos entre sí. Anthony Sutton, en Wall Street y los bolcheviques, libro que está en la nueva editorial virtual de Denis Martos, se puede descargar en forma gratuita. Podemos citar a La alta finanza y el bolchevismo de Henry Coston. Podemos citar Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary Allen y Larry Abraham. También han hecho referencias a esta cuestión Douglas Reed, Salvador Borrego, Maurice Pinet,
en su famoso complot contra la Iglesia, Ivor Benson, Sergio Morales en El mito del siglo XX, Walter Graciano, escritor argentino, en su momento periodista estrella de ámbito financiero, Nadie vio Matrix. O sea, son autores muy distintos. Y en forma novelada, Hugo Wast. También, bien. ¿No? Que en algunas novelas del 1940 él predice la Argentina actual, un país gobernado con una viuda, con un papa argentino que tiene las características de Bergoglio, ¿cierto? Con una juventud afeminada, con una serie de cosas, con un avance de los intereses ingleses. Y Castellani también habla de un papa que tiene características, que tiene el actual pontífice. Sí, escúchame, esto sirve también para aclarar algo. La gente está analizando, por ejemplo, el conflicto mundial actual con reglas de la Guerra Fría. Y entendamos que, como dijo Adrián Salvucci, se probó para dominar al hombre, o el policía en la esquina o el televisor en el living de la casa. Se descubrió que el living es más barato, menos complicado y la gente se lo cree más. Más de hecho, la gente es tragacionista. ¿Viste cuando te hablan del negacionismo? No, acá hay tragacionismo. La gente se traga todo lo que le dicen en la televisión. Entonces, se probó un modelo de dominio que fracasó. Es decir, la Unión Soviética se sostenía sobre 20.000 lanzadores balísticos intercontinentales, 34.000 tanques, pero eso económicamente en algún momento no hacía más que retrasar todo. Entonces se pasó a un modelo de concentración de capital. En vez de concentración de capital en el Estado, concentración de capital en pocas manos. Entonces, hoy yo creo que Vanguard o BlackRock tienen más poder que muchos países y tienen hasta ejércitos privados. Entonces, ese modelo ha demostrado que funciona mejor. Por lo tanto, hoy el nuevo comunismo ya no es que no sos un ciudadano ruso que no puedes publicar en el diario Pravda, ¿no es cierto? O en la agencia TASS, sino que te cancelan un programa en las redes sociales. Lamentablemente, hasta el mismo Bergoglio le pidió a las redes sociales que censurasen un montón de opiniones que vayan en contra de la agenda que se está mostrando, ¿no? Pero vos dijiste algo, pues hoy el comunismo está manejado por el gran capital. De la otra época también estuvo financiado por el gran capital, pero hoy está manejado. Ayuda de la alta finanza, porque es cierto, el gran capital, pero no es que el industrial no haya tenido nada que ver, pero fundamentalmente ha sido el gran capital financiero, lo que uno, digamos, puede señalar o denominar alta finanza. Tal vez un sector, pero lo cierto es que ese sector es predominante. Y porque, de hecho, perdóname, hubo industriales que se han quejado del poder de la alta finanza. Dicen, nosotros somos los que producimos riqueza y hay alta finanza, que hoy es más rica la alta finanza que la producción concreta de bienes. Pero vos dijiste que el discurso de Kennedy fue un discurso editado. ¿Por qué decís que fue editado? No, la versión que suele circular en redes de ese discurso de Kennedy del año 61 está editada en el sentido de que está recortada y por lo tanto está focalizada o solamente toma los extractos en donde se habla de esta conspiración internacional. Entonces, digamos, se produce una cierta descontextualización, pero lo cierto es que sí habla de esa conspiración. Esto lo digo porque, bueno, en aras de la mayor objetividad posible. O sea, es un discurso situado, contextualizado en el mundo de la Guerra Fría. Es un discurso en donde se hace referencia explícita al peligro soviético y a los peligros que entrañaba el contexto de Guerra Fría, pero también es verdad que es un discurso en donde se habla de una conspiración que por su complejidad, por su sofisticación y por su envergadura, ciertamente que va mucho más allá o que no se amolda, no es encajable en el esquemita mundo libre y mundo comunista de la Guerra Fría, los esquemitas de superficie de la Guerra Fría. Y ahí permitime que haga una acotación que creo que es importante. Ciertamente que hubo una rivalidad entre las fuerzas del comunismo y las fuerzas del capitalismo liberal, pero también hay que hacer la siguiente salvedad. En primer lugar, desde el punto de vista ideológico doctrinario, lo cierto es que son sistemas ideológicos que comparten premisas comunes, que comparten raíces desde el punto de vista ideológico doctrinario. O sea, y esas raíces básicamente están aportadas o provienen del racionalismo y de la ilustración. Eso en primer lugar. Por eso cuando aparece, esto lo explica muy bien también Perón en el libro La Hora de los Pueblos, de fines de la década del 60,
en donde en definitiva dice, por eso cuando aparece un tercero en discordia, no dudan en aliarse entre sí, porque descubren o recuerdan o ponen en valor, por así decir, que son muchas más las semejanzas que tienen entre sí que aquellas cosas que en efecto las diferencian, que diferencian los dos sistemas. Eso en primer lugar. Pero desde el punto de vista político práctico de la política como hecho, como actividad humana, lo cierto es que en definitiva ha habido vasos comunicantes, canales subterráneos y vasos comunicantes. Por eso cité esta pequeña pléyade de autores para decir, ojo que esto que dice Beladot, no solo lo dijo Beladot, está estudiado, está dicho en distintos momentos, incluso todavía hoy, por autores, por actores y actores políticos, por militantes políticos y por pensadores e investigadores muy diferentes entre sí, desde el punto de vista de la nacionalidad, de la ideología, etcétera. O sea, bueno, perdóname, Pablo, hay dos ejemplos interesantes. La absurda alianza entre la Unión Soviética y la corona británica y Washington contra las naciones de Europa Central. ¿Cómo se pueden unir? Aparte, bueno, ahí justamente están los terceros en discordia, como en su momento fueron los imperios, en definitiva, el tercero en discordia, genéricamente hablando, eran los imperios que tenían todavía, más allá del juicio de valor que podemos hacer al respecto, pero que tenían todavía un contenido sacro, o un cierto sentido sacro del poder político, que eso es lo que se dirime en la Primera Guerra Mundial. O sea sí, bueno, acá hay una cosa absurda que pocos saben. La Royal Navy, la Marina Británica, apoyó al golpe contra Perón, y entre los golpistas contra Perón estaba el Partido Comunista. Por supuesto, bueno, pero justamente en la Unión Democrática se juntaban, y el peronismo, en el caso argentino, hablamos del peronismo, estamos hablando de los años 40, 50, bueno, la Unión Democrática es finalmente en los años 50, estamos hablando justamente, el peronismo aparecía como el tercero en discordia, que de hecho no en vano, por esta y por muchas otras razones de tanto o más peso, se presentaba muy consciente de sí y del lugar que ocupaba como tercera posición, que no solo es una tercera posición en materia de política internacional, sino que en materia de política internacional es una tercera posición que expresa un tercer posicionamiento, un posicionamiento en otro lugar que no es ni derecha ni izquierda, en lo ideológico doctrinario. Por supuesto. De hecho, yo soy de la idea de que hay varias terceras posiciones, si se me permite la expresión, sí, pero que comparten entre sí, que no son ni de derecha ni de izquierda, porque no son ni liberales, o no tienen ni base liberal, ni tienen base marxista, y en general tampoco comparten la raíz racionalista ilustrada del liberalismo y del marxismo, más allá de la pelea entre ellos dos. No deja de ser una interna de la modernidad. El tercer punto que hay que destacar es que hoy ya el capitalismo tiene una evolución en donde va más allá del liberalismo. Esto también hay que entenderlo, me parece, ese es el tercer punto. El primer punto es, en lo ideológico, marxismo y liberalismo, más allá de sus diferencias y oposiciones, comparten raíces ideológicas, premisas ideológicas comunes. Segundo punto, en la política práctica ha habido vasos comunicantes y canales subterráneos. Al respecto, muy interesante lo que dijo un ministro de Finanzas en el año 95 del Japón, Sakakibara, que decía, en definitiva, son dos modelos que se echaron a andar, son dos modelos de globalización o de mundialización que se echaron a andar a ver cuál andaba mejor. E incluso se descubrió que en esa oposición eran mutuamente funcionales. ¿Por qué? Porque permitían eliminar terceros en discordia. En definitiva, permitían hacer una suerte de maniobra de pinzas, que es lo que le ha pasado tantas veces a los nacionalismos en los países árabes, en Hispanoamérica, que se tienen que correr a la derecha o a la izquierda porque se ven o penetrados o atraídos por cualquiera de estos dos polos. Y en ese contexto, entonces, para alejarte de uno que de pronto es el que te causa más escozor o el que se te presenta como tu peor enemigo, te empezás a acercar al otro. Y al acercarte al otro, entras en ese juego de una dicotomía en donde, si bien hay dos opuestos, hay una funcionalidad, en definitiva, para una instancia que va más allá. Hay una funcionalidad en el resultado. Por eso digo que funciona o como maniobra de pinzas para aplastar o como una suerte de maniobra tentacular para correrte a un lado, correrte al otro o abrirte, partirte al medio, es decir, se te infiltra, se te arma un sector de derecha, un sector de izquierda, y aquel movimiento político que tenía una cierta unidad, una cierta lógica doctrinaria, una cierta unidad en la concepción y la acción, se parte en dos y aparecen las alas.
Pero incluso hoy en día hay mucha gente que lo habla con mucha naturalidad de la iglesia. La iglesia no tiene que tener ni derecha ni izquierda. Y sin embargo, vos escuchás en el discurso académico, periodístico, muchas veces hasta eclesiástico, escuchás discursos que en el seno de la iglesia introducen esta dicotomía. El tercer punto, yo dije, el ideológico doctrinario, el político fáctico histórico, con los vasos comunicantes, la maniobra de pinzas, etc. El tercer punto, que yo acá, en esta improvisación que uno hace, y con las disculpas del caso a todo el público, el capitalismo tiene una dinámica propia, estimados amigos. Así como en los hechos los países comunistas, en definitiva, implementaron un capitalismo de Estado, el capitalismo en este sentido muestra una gran capacidad para reconvertirse. Cosa que una vez lo hablé con un profesor de aquí de la ciudad de Rosario, el doctor de Filosofía del Derecho, el doctor Miguel Ángel Ciro Caldani, que él me hablaba justamente de esta capacidad que tiene el capitalismo para reconvertirse, ¿no? Para remodelarse, para readaptarse. Capitalismo, en esta instancia, hace rato que no es liberal. El capitalismo nace liberal, pero en gran medida ya no lo es. Más allá de las experiencias que a los efectos prácticos eran de capitalismo de Estado, por ejemplo, en la Unión Soviética. Más allá de esas experiencias. En definitiva, el capitalismo hoy en día. Por eso hay autores como. Hoy es totalitario, podemos decir, ¿no? Capitalismo, Hoy es totalitario. Claro, o hace negocios con China, con un régimen, digamos, que en su momento era marxista, al modo chino, pero era, digamos, dando lugar a lo que se conoció como maoísmo. Y hoy tal vez, ¿no? O sea, tiene esa base en su génesis, pero en definitiva no deja de ser un régimen totalitario, una sociedad de vigilancia y control, con medios aparte digitales, y da lugar a lo que se llama capitalismo de control. Y sin embargo, agentes del megacapitalismo, grandes agentes del capitalismo, hacen negocios con el Partido Comunista Chino, que en definitiva es el que controla y el que gestiona todos esos recursos que posee China. Como quiero si responderle, perdóname. Un país comunista es una mega empresa manejada por un partido que vendría a ser el directorio de la empresa. Eso lo decía Sampaio en el año 42. En la crisis perdóname, Pablo, quiero responderle a Neo, que dice, me parece que intentar quitarle credibilidad a JFK no está justificado. Pablo no intentó quitarle credibilidad. No, para nada. No, lo aclaro porque si se interpretó mal, viene bien la aclaración que hace este amigo que nos está siguiendo, que se está tomando el tiempo de escucharnos. No, querido amigo, no le quise quitar credibilidad, no, al contrario. ¿Por qué hice esta aclaración? Primero, en honor a la verdad. Pero en segundo lugar, por lo siguiente. Porque muchas veces, al revés, se le ha quitado crédito a lo que este discurso dice sobre una conspiración de escala global o de escala mundial, planetaria, justamente acusando a quienes han recortado el video de haberlo hecho de manera amañada. Y de esa manera lo que se intenta es quitarle crédito a quienes dicen, che, Kennedy denunció una conspiración de envergadura global. Yo justamente para evitar esa desacreditación justamente hice esta aclaración. A ver, es cierto que muchas veces se ha presentado el video de manera mutilada, no es culpa de Kennedy, eso es culpa del que lo recortó, pero eso no significa que Kennedy no haya en efecto hablado de una conspiración que, como él la describe, va más allá de la Unión Soviética y del comunismo. Sí, sé que no, al revés, fue para poner en valor las palabras de Kennedy. No quise, perdón si por ahí en la improvisación... Un hombre que reivindicaba además el pasado español de Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas que él decía, los norteamericanos somos ignorantes de nuestra historia? Hay que reivindicar ese pasado español que es muy importante, que es una parte fundacional de los Estados Unidos. De hecho, 2/3 partes de lo que hoy es Estados Unidos fue parte de España. Sí, tal cual. Sí, tal cual. De hecho, un dato interesante es que en realidad una figura emblemática de los Estados Unidos, con la que aparte Hollywood ha lucrado, han hecho política exterior con esta imagen, el cowboy en realidad, y uno cree que el vaquero, en definitiva, sería como una versión mexicana posterior, copiada, del cowboy, y es exactamente al revés. El cowboy es la versión anglosajona del vaquero hispano-criollo y más específicamente mexicano. Sí. Pero bueno, y además con muchos elementos del mundo de Andalucía, ¿no es cierto? Sí. Eso tiene que ver. Escúchame, ¿cómo fue la... Sí, veamos entre
esos curas y obispos luego fueron al Concilio Vaticano II. Y hicieron un verdadero desastre, pero además se olvidaron de sus propios mártires, ¿no? Pero acá te pongo una foto a la derecha vemos un montón de elementos religiosos destruidos por la República. Y a la izquierda un grupo de republicanos que se ponían sotanas para burlarse después de haber asesinado, mutilado o torturado a algún sacerdote, algún obispo o alguna monja, ¿no es cierto? Que a cambio de que le decían, si escupís un crucifijo no te matamos, obviamente se negaban a escupir, lo mataban igual, y creo que hubo uno solo que dijo, bueno, escupo, y lo mataron igual por cobarde, ¿no es cierto? Ahora, esta infiltración se ve ya en el absurdo. Lo vemos acá, Evo Morales, que se inventó ese crucifijo con la hoja y el martillo. Bueno, menos mal que ahí Bergoglio le puso mala cara. Pero luego Bergoglio no tuvo problema en encontrarse con Fidel Castro, y no hubo así un gran pedido para que el catolicismo en Cuba tenga cierta libertad. Por el contrario, los que son animados son los curas comunistas, ¿no? Como acá lo tenés a Ernesto Cardenal. Sí, yo creo que a veces sí, falta firmeza, me parece a mí, para denunciar ciertas realidades y para hablar con claridad. Aparte, hablar con la claridad y con la tranquilidad de conciencia de quien habla, digamos, desde la buena intención y sabiendo que en definitiva cumple con la misión que tiene encomendada. Entonces, esto ha pasado muchas veces. A ver, no sé, creo que lo hablábamos contigo en privado. Muchas veces pasa, hay confusiones que desde hace años, no es reciente, lamentablemente no es un fenómeno acotable a los últimos años. Desde hace décadas, No. O sea, esto también hay que aclararlo. Desde hace décadas hay ciertas confusiones conceptuales en el menos malo de los casos, porque después están los casos de la mala fe, pero en el menos malo de los casos, donde hay buena fe, pero hay confusiones conceptuales que son groseras, e incluso hay una cierta cerrazón como para, por lo menos, sentarse a hablar y decir, che, estaré confundido, pedir opinión o escuchar al que piensa distinto sin estigmatizarlo, sin cancelarlo, ¿correcto? O sin mandarlo a freír churros, por así decir, como decimos en Argentina. O sea, a ver, verdad y caridad. La verdad se dice por caridad y con caridad, pero se dice la verdad. Sí. O sea, no es negociable la verdad por la caridad. Esto es introducir antinomias que como tales son artificiales y que provienen o de una grave confusión en el terreno conceptual o a veces de la mala fe de alguien que favorece esa confusión. Una cosa es que yo adapte mi manera de comunicar al receptor, a nuestros queridos espectadores, que en realidad son tus espectadores, no son de tu canal, y que yo, bueno, trate de que se me entienda lo que quiero decir, lo que quiero transmitir con honestidad intelectual, pero que haga un esfuerzo en el sentido de, digamos, de diseñar mi mensaje de manera tal que ese objetivo, que es comunicar una idea, una opinión, un dato, se cumpla. Y otra cosa muy distinta es que en el afán de hacerme entender o de hacerme escuchar, termine diciendo algo que no era mi mensaje, o termine tergiversando el mensaje, máxime cuando el mensaje no es mío. Correcto, si estamos hablando del mensaje. ¿Se supo qué pasó con esos 1.100 seminaristas? No, la doctora Dot, mira, concretamente la doctora Dot lo que dijo es que cuando declara, cuando habla con Skousen, cuando declara en el Comité de Investigaciones Antinorteamericanas, dice, mire, lo que sí sé es que muchos ya ocupan cargos de máxima responsabilidad y de muchos otros ella les había perdido pisada. Completamente. Una cosa importante, por eso te dije, como mínimo había 4 cardenales comunistas, eso se lo dijo Dot a Alicia. De los que ella conocía. Claro, por eso te digo, por eso dijo como mínimo, y que ella conoció en Roma, tal cual. Pero además, como yo te decía, yo haciendo una suerte de asociación que creo que es razonable sostener, al menos como una hipótesis no solo plausible, sino como la más probable, conociendo que después existió The American Proposition, ya con la CIA involucrada, con Henry Luce y el grupo mediático, el grupo privado empresarial mediático Time Life,
ya sabemos que ahí, bueno, seguramente tuvo un efecto expansivo mucho mayor. Y de hecho, hay una autora que es la ex directora de Catholic.net, que es muy conocida, Lucrecia Rego de Planas, y si me permitís, y con la dispensa y la disculpa de tu público, voy a leer para no, digamos, no cometer ningún furcio, ninguna imprecisión. Lo que dice Lucrecia Rego de Planas, en definitiva, es que, cito, los sacerdotes obreros en Francia, las comunidades de base, fíjate que ya habla de Francia, las comunidades de base, la llamada teología de la liberación, que tuvo una difusión muy grande en los países de Iberoamérica, la teología indigenista, volvemos a Iberoamérica, y muchos otros movimientos que, disfrazados de justicia social y modernismo, pretendían únicamente horizontalizar la fe, hacerla inmanente y no trascendente, ¿qué es malograr la fe eso, no? Sacar a Dios de la vida de la iglesia y reventarla así desde adentro para poder adueñarse de la mente del pueblo de acuerdo con la estrategia de Gramsci. Y acá aparece un dato que yo debía haber mencionado antes y bueno, en el fragor de la charla no mencioné. Que en definitiva, fíjate que en los años 30, Gramsci va a morir en abril del 37, sí, muere en el 37, no recuerdo si abril o junio, creo que abril sale de la cárcel por una conmutación de pena de Mussolini. Gramsci es el que plantea en definitiva que el verdadero enemigo es la Iglesia Católica, más específicamente el catolicismo como sistema de creencias y de culto, pero dentro del catolicismo y de la Iglesia Católica como institución, el sentido de trascendencia. Gramsci dice, el enemigo no es ni la burguesía, el principal, ni el capitalismo. El principal enemigo es el sentido de trascendencia. Por eso dice, no hay que hablar más de materialismo histórico, que aparte realmente la gente se asusta cuando le explicás qué es, porque lo cierto es, y aquí me hago cargo, es que es una idea aberrante. O sea, Gramsci decía que no podés convencer a nadie diciéndole que es un pedazo de carne, como decía Lenin, un cacho de la materia universal, parafraseándolo a Lenin, que tiene cierto grado de evolución. Gramsci decía, eso es mal marketing, lo decía con otras palabras, pero esa era la idea. A un tipo que está convencido de que es hijo directo de Dios, vos decís, no, vos sos vos, tus hijos, tus ideas, tus afectos, tus creencias, en realidad vos sos un trozo de la materia universal de la que está constituida, no sé, este vaso o este lápiz, solo que en vos esa materia ha adquirido misteriosamente una suerte de evolución intrínseca y tus ideas, tus afectos, tus creencias, tus amores no son más que epifenómenos, como si fueran espejismos de la materia. Bueno, Gramsci dice, con eso propagandísticamente no vamos a ningún lado. En realidad no vas a ningún lado, y esto lo agrego yo, porque es una idea aberrante. O sea, no solo es irreal, sino que es una idea monstruosa. Es una idea monstruosa. Eso claramente no es el hombre, no es una buena explicación acerca del hombre. Nadie muere por algo material. Claro. Viste que ahora en España hay manifestaciones y dicen, luchamos por la democracia y la Constitución. Digo, guarda que nadie muere por un papel. No, aparte, desde ya que el sentido de la dignidad del hombre, de la dignidad intrínseca de la naturaleza humana, aquí se desvanece completamente. Y aparte, si lo ves desde la perspectiva jurídica, incluso, y esto es para debatirlo largamente, pero está claro que si se difumina esa base o esa concepción acerca de la dignidad propia de la naturaleza humana, porque no ves en el hombre más que eso, desde luego que aquellos que van a proclamar los derechos humanos se han quedado sin basamento sobre el cual respaldarlos. ¿Correcto? Pero bueno, no me quiero extender tanto. Fíjate que es la misma época en que Gramsci, en definitiva, diseña en sus famosos cuadernos de cárcel, diseña o pergenia su estrategia de revolución cultural como paso previo necesario a la revolución política, que no era simplemente un cambio estratégico o metodológico como él pretendía, sino que en el fondo, pone en crisis la premisa ideológica, una de las premisas ideológicas fundamentales del marxismo, que en definitiva ver a la sociedad como esa, digamos, como constituida por una estructura o infraestructura económica, con los modos de organizar la producción y todo lo demás como epifenómenos, la superestructura, eso queda colocado en crisis, queda puesto en crisis justamente por los fundamentos que Gramsci le asigna a su nueva estrategia. No es que él se haya propuesto eso, pero ese es el efecto o es la consecuencia lógica, es el resultado ideológico de eso. Pero además Gramsci redefine al enemigo. Dice, el principal enemigo no es, y esto es muy interesante, no es la burguesía,
No es el capitalismo liberal, ni siquiera el capitalismo en sí, no es el gran capital, es el catolicismo y más específicamente, en el seno del catolicismo, el sentido de trascendencia. Aparte le explica muy bien cómo ese sentido de trascendencia, gracias al catolicismo, se universalizó y cómo, volvemos al tema del mensaje y los modos de comunicar, cómo el catolicismo pudo comunicarlo a una persona analfabeta de las culturas más diversas, aparte, y a personas cultas de las culturas más diversas, sin arruinar la pureza doctrinaria del mensaje, lograr la adaptación comunicacional para transmitir, para dar a conocer, sin que el mensaje padezca semánticamente, es decir, que el mensaje se estropee en ninguna de sus partes, ni fundamentales y a veces ni siquiera las accesorias o las cuestiones de mero detalle. De ahí que tenemos conversos de los más distintos colores y culturas, ¿no? Efectivamente. Entonces Gramsci, y aparte dentro de cada cultura, la gente muy instruida, aquella que no es, las barreras idiomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Gramsci dice, acá hay una genialidad estratégica que él pretende darle al movimiento revolucionario. Fíjate vos, no es casualidad, esto lo quiero decir, por parte yo soy Davoli, son los italianos, Dot era italiano, Bisono, son los italianos los que logran ver, aún para pegarle al catolicismo con todo lo que ha implicado, los que logran calibrarlo bien. Sí. Marx, Engels, en el fondo, son hombres que de catolicismo conocen poco y nada, lo han mirado por TV, entre comillas, es decir, lo han mirado muy desde afuera. Pero Gramsci, un hombre llamado Gramsci, un sardo, una italiana de origen como Bella Dot, en realidad Bisono, conocen de primera mano. ¿Por qué? Por su origen italiano, porque vienen de un contexto, si querés, más ampliamente mediterráneo. Y aparte, bueno, con esa flexibilidad mental, en el mejor de los sentidos de la expresión, que caracteriza, esa flexibilidad intelectual que caracteriza a los italianos, ¿no? Bueno, que es una de sus ventajas y que es una característica propia del genio latino, esa flexibilidad en el armado de las ideas y en las interpretaciones, ¿no? Pero bueno, esto lo quería agregar porque no creo que sea una mera... Puso esa imagen de la liturgia tradicional, porque es impresionante cómo le gusta a cualquier cultura, ¿cierto? Sí. Entonces, no, la liturgia tradicional divide. No, lo que ha dividido es lo otro, porque te divide en 200 dialectos. Y quería comentarte que yo me acuerdo en los años 50, encontré una vez unas revistitas católicas de la década del 50, y ya me encontraba con un pensamiento absolutamente progresista, filocomunista y herético. Y Pío XII decía que él le proponían hacer un concilio, y las cartas que le llegaban incluso de Hispanoamérica eran con verdaderas propuestas heréticas, que por eso él dice que no. Porque él ya se da cuenta cómo está infiltrado, y por eso dice, mi poder termina en el límite, en la puerta de mi oficina. Y aquel escándalo, ¿te acordás? Donde la hermana Pascualina le tuvo que pegar al cardenal Tisserand, que se acercó en un momento peligrosamente a Pío XII, ¿no? Físicamente ella le dio un sopapo. Pero esto lo vemos con mucha claridad desde mucho tiempo atrás. Y por eso lo que decía Bella Dot se confirmó en los hechos. Y lo que vos decías de Gramsci plantea el enemigo al que hay que destruir. Pero luego la escuela de Frankfurt empieza a plantear los métodos de destrucción, y cuando son expulsados de Alemania se van a Estados Unidos, y hoy han infiltrado todas las universidades norteamericanas. Yo no me puedo creer que la potencia capitalista más poderosa del mundo, hoy sus cuadros intelectuales son comunistas, aunque no sean conscientes, pero sí han adherido a lo más bajo, a la pérdida de la religión, a la pérdida de la trascendencia, y con esa pérdida de trascendencia toman poder, y con ese poder hoy vienen en una suerte de capitalismo que es mucho más absolutista, donde van avanzando sobre todas las libertades individuales, ¿no es cierto? O sea, el comunismo hoy tiene esa otra cara. Está disfrazado de capitalismo, pero en realidad donde parece que sí, vos podés tener una verdulería, lo que quieras, pero guarda con lo que pensás, porque ahí tenés problemas. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar, ¿no? Insisto, así como están los vasos comunicantes y los canales subterráneos, que son las figuras que yo utilicé, digamos, metafóricamente,
en la política práctica, en la praxis política para objetivos que son de poder, de acumulación de poder, como tecnología y como metodología para acumular poder, también tenés, que también lo dije de otra manera, tenés esos vasos comunicantes y esos canales subterráneos en lo ideológico, que permiten las reconversiones. Acá vos traes algo muy interesante. Yo creo que Gramsci no hace solo la redefinición del enemigo, sino que hace una redefinición estratégica, muy interesante, porque, insisto, muy a su pesar, termina poniendo en crisis ciertos postulados de base de su propia ideología, del marxismo. Pero más allá de eso, que eso es una observación crítica que hago yo desde afuera, pero lo cierto es que Gramsci ya postula toda una metodología de revolución cultural, que habla, bueno, resumiéndolo también, tengo algún artículo un modesto artículo en ese website dedicado a Gramsci, también le dedicamos un programa de La Brújula hace muchos años atrás. Uno reseña, en el libro La Guerra Invisible, con Lucas hemos reseñado apretadamente, pero Gramsci, ojo, que es un gran estratega, es un genio de la estrategia, similar a Lenin en esto, son genios estratégicos. Yo creo que Gramsci incluso es superior a Lenin, porque no es solo lo estratégico. Ahora, vos traes a colación la Escuela de Frankfurt, mal llamada Escuela de Frankfurt, porque sí, se funda a mediados de la década del 20 en la Universidad de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social, con plata de un argentino, de Félix Weil, pero en definitiva, al poco tiempo, justamente como la mayor parte de estos autores, bueno, todos venían del movimiento revolucionario marxista, todos venían de la izquierda, por así decir, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos eran de origen judío, entonces con el ascenso de Hitler se van a Inglaterra, algunos, muy pocos, pero la mayoría a los Estados Unidos, consiguen trabajo enseguida en las universidades, en fundaciones, etcétera, en los Estados Unidos, y es ahí donde ellos realmente, Adorno, Horkheimer, Levin, etcétera, es ahí donde ellos realmente desarrollan todas sus experiencias, sus ideas, etcétera, publican sus trabajos, con lo cual lo de Escuela de Frankfurt casi que es un nombre que les quedó, pero en Frankfurt prácticamente no hicieron nada, porque se fueron prácticamente, sí, a los 7 años aproximadamente. Ahora, dicho esto, la Escuela de Frankfurt ya hay un tema que nos estamos dedicando mucho con Lucas ya desde hace un tiempo, que es la psicopolítica. Justamente un compañero de ruta, para que vean que todo está relacionado, de Bela Dot, fue Kenneth Goff, que escribió un libro que se llama Psicopolítica, la técnica del lavado de cerebros. Acá en Argentina, en los años 60, lo prologó el padre Julio Mainviel a ese libro. En el escrito Psicopolítica hago mención. Yo esto lo digo no por autobombo, por el amor de Dios, muchas veces por lucro, mucho menos por lucro, porque todo eso está disponible en forma gratuita, pero lo digo por si alguno quiere indagar más. Es lo que uno modestamente puede ofrecer, si uno quiere indagar más sobre estos temas. Recordemos que cuando fue prorrogado por el padre Benvier, no es que era una apología, era como una denuncia. Yo me acuerdo, lo leí el libro, estaba estudiando periodismo hace ya miles de años atrás, y cuando me cayó el libro de Kenneth Goff, que cayó de casualidad, no me acuerdo en qué biblioteca, y cuando leías eso, vos veías cómo en los años 20 o 30 ya los comunistas norteamericanos tenían claro su hoja de ruta, con la complicación de que allá era un partido proscripto. En cambio, en la Argentina, el Partido Comunista Argentino fue el segundo partido comunista del mundo, a punto tal que su fundador, Codovila, fue enterrado con honores en el Kremlin. Entonces los argentinos estamos en todos lados. En la Escuela de Frankfurt, el Partido Comunista, en la Corona de Holanda y el Vaticano. Pero ese libro muestra con claridad, y es curioso cómo se une con el Capital, porque hay una película que se llama Reds, con Warren Beatty, que es la historia de los fundadores del Partido Comunista norteamericano, y lo que les costaba a ellos viajar a la Unión Soviética. Pero cuando termina la película, ¿quién se queda mirando los créditos? Bueno, yo me quedé mirando los créditos y aparece financiado por la Fundación Barclays Bank de Londres, que tiene que ver con el manejo de la deuda externa argentina y que tiene que ver con la empresa de Malvinas, Falkland Island Company. Fíjate cómo, de alguna manera, se relaciona el poder comunista con el poder financiero, con el dominio concreto sobre un territorio argentino. ¿Te acordás que en algún momento muchos políticos ingleses se querían sacar las Malvinas, ¿no? Era un costo hace 60 años atrás.
pero había alguien con un poder oculto detrás que no se quería sacar las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque ese poder financiero piensa en otras cosas. Piensa en un dominio global, no piensa simplemente en tener dinero, porque por dinero ya tienen muchísimo dinero. No, Tienen aparte, tanto dinero que sin trabajar los tataranietos de sus tataranietos seguirían viviendo como ricos, ¿no es cierto? Es otra cosa, es el dominio de la gente, me parece. aparte no tiene patria, o sea, en eso también hay que distinguir. Ahí se produce, esto lo trata muy bien, entre otros, Marcelo Gulo, aunque haciendo más bien referencia a los estadounidenses. A ver, la realidad es esta. Ahí se produce otra interna dentro de lo que se conoce como el imperialismo británico. Se produce, digamos, a fines del siglo XIX otra interna. El sector globalista, que pretende incluso en lo posible, en cierto sentido de la expresión, desterritorializarse, en cierto sentido de la expresión, que claramente es más financiero que identificado con las fuerzas del capitalismo industrial y con todo aquello que mueve a la economía real, al revés, hasta la parasitan a la economía real, con el imperialismo en el sentido más tradicional, el imperialismo, digamos, fenicio, británico, decimonónico en su sentido más clásico, que todavía tenía una idea, digamos, de que era el imperialismo de una nación, con una buena dosis ideológica de supremacismo, racista, etc. Pero ahí, en rigor de bravo, tenés una interna y la termina ganando el segundo grupo, ¿no? Que un poco yo siempre digo que acá son como esos monstruos del apocalipsis donde sale una cabeza dentro de la cabeza. Bueno, en definitiva sería una cosa así, ¿no? Porque en definitiva son todos imperialismos nefastos, oligárquico-plutocráticos, supremacistas, inhumanos, y en el fondo no solo inhumanos, sino antiteos, no ateos, antiteos. Yo creo que en el fondo hay un corazón, un núcleo tan negro como eso, tan horrible como eso. Pero son como fases y como una víbora que va cambiando de piel. Y eso se decide justamente en el grupo de la mesa redonda, The Round Table Group. Ahí hablamos de Dean Rusk, que fue un poco el mentor, estamos hablando de Lord Rhodes, o sea, estamos hablando de aquellos que de alguna manera dejan a fines del siglo XIX el viejo imperialismo todavía británico, y más específicamente inglés, y pasan a una idea de imperialismo más financiera, más hoy diríamos global, desde luego que apátrida, porque incluso terminaron perjudicando a la propia, digamos, al propio Reino Unido. En definitiva. Acá hay dos preguntas que te hacen. Sí. Bueno, uno, cómo salir de todo este despelote creado por el diablo, pero otro dice, Pablo, ¿puedes desarrollar por qué decís que Gramsci es un genio estratégico más que Lenin? Yo creo porque, en definitiva, la revolución cultural es la que tuvo más éxito. Creo que esa sería la respuesta breve. Igual Lenin era un genio estratégico, sin ningún lugar a dudas. Pero Gramsci, en realidad yo lo que dije que era un genio estratégico como Lenin, pero que tenía una mirada más profunda que Lenin. Primera respuesta, en definitiva, en lo atinente solo a lo estratégico es, fíjense que en definitiva la revolución cultural es lo que terminó, digamos, sí, teniendo éxito. Más que la revolución del proletariado, tal como Lenin, mucho más afín a la ortodoxia marxista se mantuvo. Pero además, la idea de revolución cultural es mucho más amplia y la puede utilizar alguien que no es marxista. O sea, justamente, y ahí aparecen, yo hablaba a veces hablé de los vasos comunicantes y canales subterráneos y raíces comunes en lo fáctico y en lo doctrinario, y aquí aparece un nuevo elemento que viene a corroborar eso, que es el enemigo común. Para el capitalismo, primero liberal y ya no liberal, en este estadio de su evolución, también el gran enemigo termina siendo el sentido de trascendencia. No solo por la dinámica y los intereses propios del capitalismo, no solo porque en definitiva establece reglas de juego que se dan de patadas con la moral que se deriva de todo sentido de trascendencia auténtico, de todo sentido de trascendencia con un mínimo de lucidez al respecto, sino porque además en el sentido de trascendencia está la noción de dignidad humana y la voluntad de lucha. Es lo que permite encender la voluntad de lucha. El extirpar el sentido de trascendencia permite el avance y la neutralización de las resistencias, dicho de una manera brutalmente breve, ¿no? Entonces yo creo que, ¿y por qué digo que en lo filosófico tenía más? A ver, a mí me sorprendió algo de
de Gramsci, cuando uno lo lee, dice: Gramsci advierte que no existiría el movimiento revolucionario marxista, para el cual él trabajaba de manera convencida, por lo menos hasta sus últimos días. Está esa idea de que comulgó, de que hizo una suerte de arrepentimiento personal en sus últimos días, lo contó ¿Puede ser eso? Yo lo he escuchado de gente muy estudiosa, pero es, digamos, no, lo he escuchado de estudiosos que me merecen crédito porque sé que son gente seria, pero... Porque ese fenómeno hubo más de un comunista, incluso algún comunista, no sé si Azaña de España, hubo más de un comunista que ya en sus últimos años se dieron cuenta de que le faltaba algo. Es cierto, los años a veces o te vuelves un viejo idiota o un hombre sabio. Acá hemos visto comunistas que se han convertido al catolicismo. El caso de Norberto Ceresole. Gente que se ha bautizado pasado los 50, 60 años de edad, ¿no? Tengo un libro en 3 tomitos del padre Cayetano Bruno, que creo que era salesiano. Sí, acá lo hizo la imprenta salesiana de los salesianos de Rosario, que se llama Creo en la Vida Eterna, el ocaso cristiano de los próceres. 2 tomos son referidos a personas de Argentina, de cómo han muerto, si han pedido los sacramentos, si se han confesado, si han hecho algún testamento espiritual, en donde, por ejemplo, si eran enemigos del catolicismo, se arrepienten, y otros que no, que siempre se habían declarado católicos. Muy interesante. El tercero está dedicado a figuras internacionales. Eso lo recomiendo. Y ahí, por ejemplo, no lo cito porque no lo recuerdo con exactitud, pero él, por ejemplo, cita el caso de Alicia Moró de Justo. Cita varios casos de personas que a lo largo de su vida, digamos, lejos de haber hecho profesión de fe católica, han sido enemigos, ¿no? Alicia Moró de Justo justamente venía de la izquierda, o sea, pero Alicia Moró de Justo nunca se convirtió, ¿no? No, ahí él lo cita, insisto, no hago la cita completa porque tendría que agarrar el libro y buscar, pero es uno de los capítulos, se lo dedica a Alicia Moró de Justo. Él se fija mucho, como es un sacerdote el que escribe, si se pidió el auxilio espiritual de algún presbítero, los sacramentos. Sabemos que de la Junta de Mayo, por ejemplo, Fray Alberti, que era cura, 3 veces estuvo en riesgo de muerte y las 3 veces rechazó recibir sacramentos, asistencia espiritual. No lo sabía. Y creo que está enterrado, ¿sabes dónde? Cerca de los terrenos del obelisco de Buenos Aires. Mirá qué curioso. Sí, significativo. Una cosa que te quería decir de Gramsci, porque me voy a olvidar, y para contestarle bien acá al amigo que preguntó y que hizo esta pregunta tan pertinente, Gramsci tiene esta mirada clara que le permite decir cosas muy lúcidas, como por ejemplo que no habría movimiento revolucionario marxista si no hubiera existido, por ejemplo, el nominalismo a finales de la Edad Media y Lutero a principios de la modernidad. Y él hace también toda una especie de, permítanme la expresión, es un poco infantil, pero para decirlo rápidamente, una especie de caminito describiendo un proceso por el cual él dice, en definitiva, la revolución marxista es el estadio cúlmine de todo un proceso revolucionario, que es, él está viendo a la modernidad como una gran revolución, a partir del desvío del medioevo, porque el medioevo no cae por su propio peso, cae por desvío, por extravío de eje, a diferencia de la modernidad. Esto de ver a la modernidad como un gran proceso revolucionario coincide perfectamente con lo que te podía decir, no sé, en el siglo XIX, Donoso Cortés, católico tradicionalista español. Entonces, está viendo la misma película. Lo que pasa es que él, como es un militante marxista, lo ve en clave marxista, lo ve como algo bueno. Pero es el que logra ver la misma película y logra hacer algunas diagnosis más. Yo creo que Gramsci, en algún punto, cuando él pone en valor, perdónenme la expresión un poco así, tan de moda hoy en día, pero bueno, ya que está de moda la utilizamos. Cuando él pondera especialmente y pone en crisis fundamentos de su propia ideología a la educación, en un sentido de paideia, aunque no lo dice así, que es un sentido griego, está razonando aristotélicamente. Porque Aristóteles en la política ya es el que nos advierte de que la paideia está en la base de la politeia. A ver, para. Traducí del griego las 2 palabras. No, yo, domino un par de palabritas. El griego maneja abuela, maneja Sebastián Porrini. No, yo manejo un par de palabritas, pero la paideia es la educación en un sentido de formación integral del hombre, tal como la concebían los griegos, con eje en la virtud, pero desde luego también en determinadas concepciones. O sea, no era una educación meramente, no era instrucción, no era reductible a instrucción, tampoco era reductible a una educación meramente intelectual.
aunque abarcaba lo intelectual, lo básico, los griegos ni hablar. La paideia era educación en un sentido de formación integral del hombre con eje en virtudes, ¿Qué fue lo que formó, perdón? estéticas. Pero digo esto, la política, lo decía Aristóteles, si vos cambiás la paideia, lo que hoy llamaríamos el régimen político, la constitución en el sentido político, y después viene el jurídico, la constitución necesariamente va a cambiar. Necesariamente va a cambiar. Y Gramsci está trabajando sobre la base de esa premisa, cuando él hace el rediseño, el rediseño estratégico. Ahora, yo hablé de psicopolítica. Cuando hablamos de psicopolítica, Gramsci aporta mucho a lo que, en mi modesta opinión, yo eso lo planteo en ese artículo, Psicopolítica, que insisto, lo recomiendo no por autobombo, sino porque es lo que uno modestamente puede aportar y lo someto a la crítica que espero sea constructiva, pero que sea crítica. Yo creo que hay una primera fase que es de la psicopolítica, que es eminentemente gramsciana. Pero hay una segunda fase que va más allá y que ya no trabaja con conceptos y palabras, no trabaja semánticamente, no trabaja en el orden de la racionalidad, aunque se trabaje aviesamente, manipuladoramente, pero en el orden de la racionalidad, sino que hay una segunda fase de la psicopolítica que ya trabaja en el orden de, digamos, de las pasiones y de los instintos, de los bajos instintos, de las pulsiones instintivas. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Claro. Y eso es la escuela de Frankfurt, pero la escuela de Frankfurt toma de Gramsci y puede dar el paso siguiente, no solo por el dinero de las fundaciones norteamericanas y de los magnates que financian esas fundaciones y universidades, sino que además puede trabajar en el terreno de la afectividad, la emotividad y finalmente las pulsiones de orden instintivo, los bajos instintos. Esto ya es la psicología básica de Platón, porque primero tomó de Gramsci y avanza más allá. Que esa sería la segunda fase de la psicopolítica. La tercera ya es la que trata de llegar a la manipulación psíquica a través del cuerpo, a través del orgánico. Que eso viene después, ya lo tenés un adelanto en Huxley, en Julien Huxley. El hermano Aldous es como que denuncia eso, pero Julien es el que crea el concepto de transhumanismo. Mirá, casualmente por eso, y está tan de moda a través de hoy, digamos, otro promotor de eso es Bertrand Russell, gran usurero, de una familia de usureros que compró el título de nobleza, el vizconde Bertrand Russell, que vienen de... Claro, pero son los Russell que apoyaron la Inglaterra que terminó siendo Pato, la Inglaterra que cambia con la hija de... No con María, sino con la hija, con Isabel, la hija de Enrique VIII. O sea, la Inglaterra que ya no es más la Inglaterra ni artúrica, ni la Inglaterra que en su momento fue, digamos, que tuvo elementos románicos y católicos. Es una Inglaterra... La que quería Chesterton, ¿no? Entiérrenme bien profundo, varios metros abajo donde están los verdaderos ingleses. Los verdaderos ingleses son esos, pero que están corridos. Más, la clase alta británica ya ni siquiera le interesa, en el fondo, está esa interna que yo decía, pero en el fondo ni siquiera se interesan por el país en sí, ni tampoco se identifican con su gente, porque muchos de ellos ni siquiera son, digamos, son parte del mismo pueblo desde una perspectiva étnico-cultural. ¿Se entiende? Entonces... Sí. Es una nobleza que ha mutado, porque aparte hubo un cambio de clase dirigente. Eso lo explica, muchos autores lo explican muy bien. En el siglo XVI se produce un cambio radical. De hecho, yo he notado en el inglés, sobre todo los ingleses que han vivido acá, un espíritu errante. Son caminantes errantes. La tierra. Pero, escúchame, le pasó, se refugian por ahí en cierta intelectualidad, incluso en la misma Agatha Christie, hay gente interesante. Chesterton, vamos a citar el caso de Chesterton. Bueno, Belloc, que el padre era francés, pero él era, digamos, la raza inglesa. Pero en realidad no son los que manejan su propio país, ni lo que se ha hecho desde ese país, ¿no? De hecho, hoy tiene, fíjate, el alcalde, el Lord Mayor de la City londinense es un pakistaní y el primer ministro es un hindú. Dos naciones que fueron fabricadas por Inglaterra, dominadas, invadidas, y ahora los tiene en el gobierno. Y yo no sé, este pakistaní y este hindú, ¿serán serviles a los intereses británicos o por el contrario, vienen por la venganza? No lo sabemos. Bueno, y una venganza instrumentalizada por globalistas, por globócratas. Puede ser, porque en el fondo el globalismo lo que va a tratar de destruir también a Inglaterra y a Estados Unidos. De hecho, yo
Cuando me invitaron al gobierno de Gibraltar a una conferencia sobre Malvinas, yo les dije, mire, ustedes también son un país invadido. Me dice, no, pero no podríamos dar vuelta a la hoja con el tema de Malvinas. No, no, acá el problema nosotros no vamos a dar vuelta a la hoja, pero ustedes son un país invadido. Lo que tienen que tener cuidado, que se les van a llevar puesto su propio país. Hoy en Inglaterra hay lugares de Londres donde no puedes caminar y te implementan la Sharia. Es decir, fíjate que es el país con la bandera, si se quiere, más católica, porque está llena de cruces, y donde el otro día una mujer se la llevaron presa por rezar mentalmente frente a un abortorio. Y a una enfermera por tener una crucecita bajo la camisa también la suspendieron. Es decir, es un país que ha abandonado absolutamente su tradición. Y esa nobleza, como esa monarquía, se le ha olvidado que para lo que habían nacido era en realidad para continuar la cristiandad en la civilización. Es decir, el sentido de la monarquía es el mantenimiento y el desarrollo de la cristiandad. Hoy son simplemente, por eso no hay dinastías, como dice Miguel Ayuso. Por eso hoy tiene problema. A ver, la monarquía inglesa se vendió al mal y listo. Mientras el mal siga luchando por su dominio, van a estar. Pero la monarquía española se ha olvidado de lo que era. Y de ahí que le cuesta sostenerse, ¿no es cierto? Porque debe haber una lucha interna, un sentimiento interno encontrado, ¿no? O sea que esos recuerdos y evocaciones tienen que tenerlos, no solo digamos, a ver, tienen que ser comunitarios para que funcione. Obviamente siempre hay alguien que despierta primero o que logra recordar primero y de algún modo, como en la alegoría de la caverna, de algún modo viene a tratar de despertar a los demás, arriesgándose a que se le rían, lo escupan, lo golpeen y finalmente lo maten. Pero el despertar tiene que ser comunitario. No solamente tiene que ser esa auténtica aristocracia en el sentido clásico de la expresión, que son aquellos que son los mejores por su virtud, que son los mejores por poseer la arete, la virtud, ante todo ética, aunque no solo ética, en grado de excelencia, volvemos siempre a la luz griega, sino que además tiene que ser un despertar popular. O sea, no alcanzaría con, o sea, sí puede alcanzar con que despierte un sector y haga despertar al otro, pero el despertar tiene que ser comunitario de todos los sectores porque la comunidad, se habla de la comunidad organizada, es famoso el discurso de Perón del año 49, cerrando el Congreso de Filosofía, y está muy bien, pero antes de ser comunidad organizada, y el pero no lo digo porque haya contradicción, simplemente agrego esto, la comunidad es una realidad compleja orgánica. Es orgánica y después por eso es organizada o puede llegar a serlo y de esa manera se planifica. Por eso nunca la comunidad da nacimiento a sus propias instituciones, no son las instituciones las que dan nacimiento a la comunidad. Entonces, esos despertares, puede haber un sector que despierte antes que otro, pero tiene que hacer despertar al resto. Esto es, digamos, tiene que ser comunitario, tiene que darse en todos sus sectores, porque aparte cada sector, en una sociedad bien organizada, tiene sus pequeñas aristocracias. Como pasa, a ver, un ejemplo sencillo, en cada barrio, en las sociedades tradicionales, en cada barrio siempre hay vecinos notables o que ejercen un liderazgo. Que por ahí te mudás al barrio de al lado y ya no lo conocen tanto, pero en este barrio de Rosario o de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires o Mendoza o donde sea, es don tal o doña tal. Que aparte el uso del don y el doña, que ya se ha perdido, pero no ha sido en vano, ¿no? No ha sido en vano. Sí, O sea, en algunos lugares, perdón, en algunos lugares todavía se mantiene. sí. Vos vivís en una ciudad muy italiana, capaz que ahí se perdió, ¿no? No, porque los italianos, sobre todo los del sur, lo usaban mucho. No, Ah, los sí, italianos lo han usado muchísimo. El don, de hecho, existe como palabra. Yo no sé si en el italiano oficial, pero como mínimo te puedo decir que en el dialecto siciliano sí. y sí, porque en el fondo la hermandad con España es muy notoria, ¿no? Sí, claramente. Eso Aparte, sirve también incluso para contestar a los indigenistas, que los napolitanos dos sicilianos no le andan reclamando a España su pasado español en Nápoles dos Sicilia. Por el contrario, lo toman como parte del enriquecimiento cultural, ¿no es cierto? De ahí que vemos tantos hispanistas en el sur de Italia. Para terminar, ¿cómo termina Bella Dodd? No, Bella Dodd finalmente muere en el 69.
O sea, digamos, hace todas sus revelaciones, tiene estas relaciones, como yo conté con Alicia von Hildebrand. Ella se preocupó por dar a conocer todo lo que finalmente, de todo eso que había conocido, de lo que había sido parte y que terminaba aborreciendo, que se había dado cuenta de la hipocresía que había en eso y finalmente se da cuenta de todo el mal que había en eso. Una cosa importante que quiero destacar acá, concretamente, Pato, es que en los mismos años 30 no es casual que el Papa Pío XI le encomienda a Monseñor d'Orbigny toda una investigación sobre infiltraciones en el Vaticano y en la Iglesia Católica en general. El estudio de Monseñor d'Orbigny. Quiero citar también muy brevemente que ya con posterioridad el propio Padre Pío le encomienda a Luigi Villa se escribe en castellano con B corta, le encomienda una investigación sobre infiltración de masones y comunistas en la Iglesia Católica. Las advertencias a Pablo VI de Dietrich von Hildebrand y también el propio Pablo VI que le pide al cardenal Gagnon que haga su investigación. Después acá hay versiones encontradas. Lo cierto es que esa investigación el cardenal Gagnon la entrega, grave lo que dice la investigación, no podemos hacer otro programa. Esto ya es en los años 60, ¿no? Finales de los 60. Y lo que sucede es que, bueno, Pablo VI, según una versión, que es la que cuenta el padre Charles Moore, muy interesante, entrevistado por el padre Javier Olivera Rabasi hace unos 4 meses. Sí. Muy interesante, sacerdote de origen estadounidense, pero que habla perfecto español, habla muy bien el castellano. Que él cuenta que, bueno, que dice que Pablo VI le dijo que no se podía encargar, esto ya era en los 70, y que lo dejaba para sucesor, y que Gagnon se lo dio a Juan Pablo I. Aparentemente Juan Pablo I quiso hacer algo, pero sabemos que Juan Pablo I falleció a los 33 días de su pontificado. Hay otras versiones que dicen que no, que en realidad el informe lo pusieron, es verdad, Pablo VI lo recibió, le encomendó a Gagnon que lo pusiera en una caja fuerte con doble cerradura de la Congregación para el Clero. Esto lo cuenta von Hildebrand, pero que la caja de seguridad fue violada y el manuscrito desapareció, aunque Gagnon dice que, digamos, conservó una copia, tenía copia, y que volvió a pedir una audiencia papal y que esta le habría sido denegada. Insisto, esto es un testimonio de Alicia von Hildebrand. Pero en definitiva, hay también un video muy, muy interesante de un canal de YouTube que se llama Foros de la Virgen María, que sí, también habla del caso del informe del cardenal Gagnon. Insisto, ¿cuál es mi intención? Mi intención es, a veces es un poco aburrido que uno tire tanto dato o referencia bibliográfica de otro tipo, pero mi intención es que nuestros amigos espectadores que investiguen por sí mismos, que investiguen y que saquen sus propias conclusiones. Porque aparte toda esta tarea es una tarea en donde ninguno de nosotros es dueño de la verdad y es una tarea que nos debe... Yo dije que los despertares son comunitarios, pasa con las feligresías también. Con las comunidades nacionales, con las feligresías y otro tipo de comunidad. Todos tenemos Pablo, que hacer lo posible. Para pensar, ¿qué es...? Yo tengo mi idea de lo que creo que podemos hacer, pero vos, ¿qué crees que se puede hacer? Mi primera respuesta es que mucho. Se puede hacer mucho, lo que pasa es que, insisto, hay que estar en los temas, hay que estudiarlos, hay que militarlos, hay que trabajar, hay que juntarse, hay que hablarse, hay que aguantarse, porque a veces pasa que yo por ahí dije algo que de pronto algún espectador no está de acuerdo y yo me tengo que aguantar también, que obviamente siempre con las pautas del respeto y constructivamente, pero que me diga, mire, usted dijo tal cosa, si no comparte, entiende que está equivocado. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que juntarse y hay que hacer masa crítica. Y hay que divulgar, que es lo que haces vos, Patricio, ¿no? Nosotros también intentamos hacerlo desde la brújula, con otras propuestas. Sí, perdón, quiero recomendar, porque siempre recomiendo el canal del padre Olivera Rabasi, que no te la cuente. Pero sí, la brújula... Dejar celos de lado, desde ya, muchas veces las grandes empresas se arruinan por cosas muy bajas, como pueden ser... Quiero recomendar La Brújula, El Gibelino y TLB1, que también ha publicado ahora unas conferencias fantásticas del profesor Brady Obeid sobre el siglo de oro español y explica eso en la paideia, cómo para llegar al siglo de oro español, que en realidad son 200 años, de 1500 a 1700, se fue formando el carácter español durante varios siglos antes.
Entonces se remonta a Alfonso el Sabio y antes también, donde se fue formando todo el carácter del pueblo ibérico para producir luego hombres que fueron capaces de descubrir un mundo, ¿cierto? Y de gobernar un mundo siendo pocos. Y cómo se lo formó en la concepción trascendente de la vida y la concepción práctica para cuando estaban en una situación difícil poder encontrar una solución con los elementos que tenían, ¿cierto? Entonces, de conocer los minerales y estar perdidos en un lugar y decir, bueno, muchachos, a buscar azufre que hay que hacer pólvora. Y se las arreglaban para poder conquistar. Pensá que España conquistó casi medio planeta. Sí, con Si los España en vez recursos. de ser 5 millones hubieran sido 20 millones, lo hubieran gobernado la India y China. Que además seguramente se hubieran llevado muy bien con los chinos y con los hindúes. Porque durante mucho tiempo, fíjate que toda esta maniobra oscura que hizo Gran Bretaña, una vez que Gran Bretaña se oscureció con el anglicanismo, ya se convirtió en un imperio depredador y buscó sustituir lo que hemos comentado antes, ¿no? Una Pato, economía natural que perdón, tenía España en consonancia con India y con China por economías de depredación, donde a los hindúes los mató de hambre para poner opio y el opio matarlos con la droga a los chinos, así dominarlos, descristianizarlos, porque el cristianismo ya había entrado en el año 800 en China, para descristianizarlos, correrlos de la fiera española, cambiar la moneda al real de 8 por la libra esterlina sin valor, y a partir de ahí el ser humano dejó de tener valor. Por lo tanto, en la misma manera había que seguir desarticulando América y seguir convirtiéndola en varios países con gobernantes cada vez más idiotas. Fíjate que los gobernantes que tenemos en Hispanoamérica, desde Canadá para acá, parecen salidos de un manicomio, ¿cierto? ¿No te da la impresión de que son tipos que no es que piensen distinto, sino que no, parecen como sufriesen taras mentales, no. ¿no? Aparece también, hay una, a ver, hay una degradación tan grande, y este fenómeno también se ve en Europa, ni hablar en Estados Unidos, que hay un fenómeno de caricaturización. Se produce un fenómeno de caricaturización que sería como una expresión de ese fenómeno más profundo de degradación y decadencia cultural. Sí, es así y bueno, eso también en parte, fíjate vos, para verle, digamos, un costado positivo, da lugar a que sea más fácil destacar la labor de alguien que se maneja con seriedad o que opera y se conduce con seriedad. Por Me aquello voy de que en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, perdón, el tuerto es rey. Bueno, o sea, digo como para también dejar un mensaje indirectamente positivo, a partir de algo que en sí es negativo, que es un síntoma de un mal mayor, decir, bueno, en este contexto también no es tan difícil sobresalir justamente porque el que tenés enfrente, muchas veces esto pasa incluso en Europa, hay algunos gobernantes europeos y, bueno, y en países que tienen, sí. digamos, tradición de alta cultura que son payasescos algunos. Entonces, Sí, sí, algunos son impresentables. porque también hay que aprovechar ventajas estratégicas y tácticas, en definitiva, ¿no? Mm. Y esto es muy... Escúchame, me quedo con esta frase de Laura. Volver a recibir a Jesús sacramentado de rodillas y en la boca. Yo decía a Sí, más de un amigo, ¿por qué nos juntamos el sábado a la mañana, que yo, en alguna plazoleta a rezar el rosario? Porque todas esas cadenas de rosarios de hombres que se hicieron, ahora se van a estar haciendo cadenas de rosario de mujer, lograron parar lo que ya parecía el dominio mundial imparable. De golpe y sí, porrazo se empezaron a caer un montón de planes de dominio mundial. Y yo digo, bueno, eso tiene algo habrá hecho. Y me parece que eso, porque a veces me invitan a hacer política, y cuando me pongo a hablar de política con algunas personas, digo, pero al final ustedes no entienden nada de política, no entienden de comunicación y no quieren entender. Por lo tanto, pretender ayudarlos es como una causa inútil. Ahora, yo creo que si se juntan 50 amigos a rezar el rosario un sábado a la mañana, seguro que van a conseguir mucho más que intentando meter 100 votos en una urna para ver si logran un concejal o un consejero escolar de barrio en un pueblito que va a ser absolutamente irrelevante porque se va a difuminar en medio de un consejo deliberante
donde están todos arreglados y donde lo van a terminar tentando a él también, ¿no es cierto? Así que me parece que la democracia como está, hoy ya ha fenecido, porque no nos representa a nosotros, pero veamos incluso en Europa. Vos podés votar al partido que creas más patriota, y luego ese gobierno está supeditado a lo que diga la burocracia de Bruselas. Por lo tanto, hoy realmente no tenés una democracia real, ni mucho menos. Otra vez la democracia iba a terminar derivando en eso. Y hoy tenés una democracia que es totalmente absolutista. No, pero aparte es falsa, está falsificada. Más allá de, digamos, del análisis que podamos hacer de la democracia en sí, que es todo un tema de, digamos, de largos debates, con distintas aristas y demás, lo cierto es que, digamos, a mi modesto entender, en mi modesto entender, hoy lo que tenés, por lo menos en la mayor parte de Occidente, es una democracia que como tal está falsificada. Esgrime una representatividad que no tiene, como también pretende, al menos para la tribuna, tener una soberanía en el sentido específicamente político de la expresión, que no tiene. Que en definitiva sí, está ubicada ese poder real que toma decisiones y que hace que las cosas pasen o no, está ubicado en otro lado. Y aparte es un gran desvío de atención, y aparte en el fondo, como dice Vladimiro Volkov, un profesor de la Sorbona que es de origen polaco, en un texto muy interesante que estaba en la vieja editorial virtual de Denis Marto, no sé si en la nueva editorial virtual estará, que dice, ¿por qué soy medianamente democrático? Dice, por lo que tiene de fachada, hablando sobre todo de la democracia estadounidense, lo que tiene de fachada, dice, porque encubre, cosa que había visto Tocqueville, ¿no? Lo supo ver la década del 30 del siglo XIX, encubre una oligarquía, que es el gobierno de los ricos. ¿Cuánto sale la campaña? Claro. Entonces, una campaña electoral para ser, no sé, presidente en Estados Unidos sale un billion, o sea, sí, un $1.000 millones de dólares. $1.000 millones. Que después de alguna manera lo tenés que devolver en favores. Acá me preguntan por qué la televisión no lleva determinadas figuras del patriotismo argentino a la pantalla. Y hay que ver Mirá, los dueños de la tele. yo he conocido a algunos políticos así patriotas en Argentina cuando le he dicho las cosas que hay que hacer para manejarse en medio de comunicación, terminan por no entender nada y me di cuenta que era una causa inútil tratar de explicarles algo. Pablo, te agradezco muchísimo. Puedo cerrar con una pequeña consideración sí, a la luz de algo que anticipó un espectador muy generosamente, que habló de comulgar y de los sacramentos. Primero, desde el punto de vista estrictamente humano, desde luego que hay que operar en todos los campos, con distintas actividades, en todos los campos. El institucional, con instituciones, las existentes y otras nuevas que se pueden crear, porque en esto hay que ser plástico y creativo. sí. Espacios institucionales que se pueden crear y los que existen. Ese es un campo. El otro campo es la calle, los espacios públicos, la vía pública, las plazas, etc. El otro campo es el campo mediático, lo que está haciendo Patricio. El otro campo es el campo educativo, institucional o informal, pero es el campo educativo. Muy importante esto. Ahora, más allá de nuestras actividades múltiples, diversas, de todo ese abanico de posibilidades, de los múltiples campos u órdenes en los que nos tenemos que mover, desde luego la necesidad de organización, de reunirse, de entenderse, de coaligar esfuerzos, pero además lo que dijo el compañero que recién se expresó, el amigo que recién se expresó, desde ya, en esta batalla uno es un mero soldado. En esto hay que ser como San Agustín, ¿no? Cuando hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Uno es un soldado de la ciudad terrena, ¿no? O como decimos, yo me formé mucho en Schoenstatt, ser un guerrero de la Mater Ter Admirabilis, de la madre tres veces admirable, que es la advocación de Schoenstatt de la Virgen María, ¿no? Que es reina, madre educadora. Es madre, es educadora, pero es reina. Y uno asumirse así, saber que uno también cuenta con el auxilio de la gracia y que, bueno, eso es lo principal. Esto no, como católico y como un hombre creyente, más allá de todas mis miserias, mis defectos y las veces que me equivoco, pero como un hombre que intenta mejorar desde la fe, no quería dejar de transmitirlo. Gracias, Pato, a vos. Sabés que tengo un compromiso ahora, me tengo que ir medio volando. Y bueno, espero que al público esto le haya, no sé, haya sido de utilidad. La gente sigue pidiendo que te vuelva a invitar. Pablo, bueno, te agradezco muchísimo. Creo que fue muy aclaratorio. Bella Dodd muere católica después de todo el desastre que hizo.
ahí gracias a Monseñor Fulton Sheen, la Iglesia norteamericana ha dado grandes sacerdotes que han sido verdaderos paladines. La televisión, el programa de Fulton Sheen llegó a tener la cuarta parte de toda la audiencia, ¿no es cierto? Decían que los norteamericanos en broma decían que ellos se iban al cielo porque cuando llegaran ante San Pedro decir, soy ciudadano americano y veo a Fulton Sheen. Y con eso se suponía que San Pedro le tenía que abrir la puerta. Te agradezco muchísimo por este programa con nosotros y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Les pedimos que les pongan